Hola oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 2 de la tarde y 3 minutos. Bienvenidos a esta edición de los lunes de Asiento Extra. Todos los días, esta edición a las 2 de la tarde en esta radio se dedica a varios temas, temas económicos, sociales, muy humanos, por ejemplo, a partir de los viernes. Los lunes tienen que ver esencialmente con política. Y por esa razón siempre abrimos los espacios o bien para escuchar a todos los protagonistas de la política a nivel nacional, mucho más en esta época en la que estamos realmente ya de cabeza, como dirían popularmente, en el tema político, en el ajetreo político como tal. De hecho, después de un fin de semana en el que tuvimos muchas actividades del Partido Acción Ciudadana, la Unidad Social Cristiana, y actividades además como el de hoy, que tenían que ver esencialmente con la presentación ya, la precandidatura presidencial de doña Laura Fernández, que fue en horas de la mañana, información que ustedes escucharon en vivo en nuestra edición de En Contexto esta mañana, porque precisamente cuando estábamos al aire se realizó esta conferencia, esta actividad en lo que se llama la Casa del Rodriguismo, que nos decía nuestra analista en la mañana también, que es una forma de bautizar un sitio en medio de todo el conflicto que pueda generar y los debates que pueda generar el solo hecho de citar rodriguismo como tal y como respaldo o como techo de un partido político. Pero bueno, ese es debate que seguramente pues vendrá, y si tenemos esos protagonistas pues también habrá oportunidad de compartir con ellos y entender un poco pues si esto es rayar o no en el activismo político como tal. Pero como decían los analistas también esta mañana, ya todo el mundo sabe que doña Laura Fernández representa el rodriguismo, que lo de hoy era el formalismo, presentar su precandidatura para la presidencia por el partido Pueblo Soberano, y además que es quizás una parte que ha sorprendido, porque no tanto quién va a ser el primer vicepresidente, que sería don Francisco Gamboa, quien fue ministro de Economía y actual secretario de ese partido. Pero donde sí hubo quizás una sorpresa, nos decía el periodista Daniel Suárez del diario Extra, que ahí la reacción de la gente fue de sorpresa. El hecho de que el abogado Douglas Soto Campos, quien fue de la Unidad Social Cristiana, pues se hubiera anunciado como se va a hacer la fórmula del segundo vicepresidente para acompañar, decimos, a doña Laura Fernández rumbo, o por lo menos la aspiración a la presidencia de la República, repito, por Partido Pueblo Soberano. Meses atrás, y hay que decirlo, porque aquí lo tuvimos, estuvo acompañándonos en alguna de las ediciones, apareció en anuncios de televisión diciendo incluso que él no era político, desistió de una precandidatura presidencial por ese partido incluso en su momento. Se llevó a cabo la reunión en Casa del Rodriguismo allí en Barrio Escalante, y pues la actividad se hicieron presentes personas que han sido afines al gobierno del presidente Chávez. Estamos hablando de, por ejemplo, Mayuli Ortega, estaba también la exministra de Educación, doña Catarina Müller, estaba, ¿quién más? Don Manuel Vega, que fue director del Consejo de Transporte Público, estaba la alcaldesa de San Ramón, estaba también la alcaldesa de Limón, también estaba en ese sitio. Y la pregunta, porque además se especuló muchísimo en torno a si doña Laura Fernández era la candidata que prefería doña Pilar Cisneros, y en eso surgió una gran cantidad de versiones según las cuales parece que no era bienvenida, por lo menos para los gustos de doña Pilar. Pues bueno, ella acaba de enviar una comunicación, vamos a escucharla y ya casi entramos de lleno con nuestro invitado hoy, porque vamos a hablar del Partido Acción Ciudadana, que el fin de semana también tuvo mucha actividad, que es muy interesante. Ya, pues obviamente la invitación, con ella hablamos en alguna edición de Buena Mañana, doña Claudia Dobles, pero queremos tenerla en este programa, ya estamos haciendo la gestión para tenerla también como invitada, ya como candidata
a la presidencia de la República por el Partido Acción Ciudadana. Pero ya les voy a hablar de quién es el invitado, pero primero, una reacción de doña Pilar Cisneros, conocida esta tarde. Hoy 28 de julio se vence el plazo para inscribir fórmulas presidenciales dentro del partido Pueblo Soberano, que es el vehículo que hemos escogido para la continuidad del rodriguismo. Doña Laura Fernández lo hizo esta mañana, pareciera que va a ser la única fórmula a inscribir. Pero en todo caso, creo que Laura Fernández puede dar una buena continuidad al gobierno de don Rodrigo Chávez. Tiene la experiencia, tiene la sensibilidad y tiene la firme creencia que este país necesita cambios radicales para salir adelante. Hay que hacer transformaciones legales y transformaciones institucionales profundas para lograr esa Costa Rica que todos deseamos, dinámica, con una institucionalidad que esté al servicio del soberano. Y creo que Laura Fernández eso lo tiene muy claro. Así que apoyaremos esta continuidad del gobierno de Rodrigo Chávez con la fórmula presidencial presentada esta mañana. Asiento Extra por Extra Radio. A ver, una cosa que no le habíamos puesto cuidado. O sea, ya es la candidata. Ya, porque se habló de precandidata a la presidencia, pero aquí estamos hablando ya, porque doña Pilar dice, esa es nuestra candidata. Entonces, yo creo que ya no hay que hablar más de precandidata a la presidencia, sino candidata a la presidencia. Las 2 de la tarde, 10 minutos. Otro tema que es muy importante, sin duda alguna, por el contexto político que tiene, por lo que pueda pasar hacia adelante como en la actividad política y en la Asamblea Legislativa, es el hecho de que ya la solicitud de levantamiento de inmunidad contra el presidente Chávez llegó hoy lunes a la Asamblea Legislativa. Entonces, de aquí en adelante, los diputados van a revisar el procedimiento, ya tendrán que realizarlo hacia adelante, el procedimiento necesario para quitarle el fuero al presidente de la República, para que enfrente, en ese caso, un juicio penal. Obviamente que es una solicitud de levantar la inmunidad del presidente que ha hecho la Fiscalía para que el presidente afronte una acusación sobre el presunto delito de concusión, en el contrato del BCE. Y de aquí en adelante que viene, pues obviamente ya, si la Corte entregó esta comunicación a la Asamblea, ya esperar que quienes quieran someter al presidente a un proceso, quitarle en principio la inmunidad, pues ya lo hemos dicho también ampliamente, tendrían que tener voto afirmativo de 38 diputados, es decir, 2/3 de la Asamblea Legislativa. Vamos a escuchar este mensaje, 2 de la tarde, 11 minutos, porque ya tenemos nuestro invitado. Las 2 de la tarde y 13 minutos, bueno, lo hemos anunciado. Sabemos el fin de semana, estuvimos hablando mucho esta mañana en nuestro programa Desde Buena Mañana, sobre la actividad del fin de semana del sábado anterior, en la que doña Claudia Dobles, quien fue primera dama, confirmó su participación en las elecciones del 2026 y confirma además doble postulación como candidata a la presidencia y simultáneamente aspiraría a una diputación, que yo no sé, en algunos momentos da la sensación de que esa doble postulación en muchos casos se satanizó. Y otros lo ven como muy normal, el hecho de que usted quiera aspirar a la presidencia, pero ¿por qué no también aspirar a ese derecho que tiene todo ciudadano de aspirar a la Asamblea Legislativa? Pues bueno, hay mucho tema del Partido Acción Ciudadana, y por eso Fabián Solano, quien es el presidente del partido del PAC, lo hemos invitado hoy precisamente porque pues el contexto está interesante, la actividad política está muy interesante y creo que vale la pena que ampliemos mucho aprovechando este programa. Me agrada mucho tenerlo aquí, don Fabián. ¿Cómo me le va? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien, un saludo caluroso, muchísimas gracias por el espacio, para mí es siempre un honor, y un saludo también para las personas que nos escuchan y nos ven. Muy joven usted. Más o menos, tengo 41 años. Ajá. ¿Y en política cuánto? En política, tal vez unos 20 años de estar involucrado, y puntualmente con el PAC. Al PAC me afilié en 2008, lo que quiere decir que este año cumplo 17 años de militancia en el PAC. Entonces muy joven.
entró al PAC muy joven. Entré al PAC muy joven, formo parte de una comunidad que había sido excluida históricamente y que pues a inicio de siglo realmente el movimiento social comenzó a tomar muchísimo más cuerpo y el PAC me convocó desde sus sensibilidades. ¿Por qué? ¿Por qué el PAC? Dijo, yo quiero hacer política, pero me gusta el PAC. ¿Por qué? Hay varias cosas que me gustaban del partido. En primer lugar, el partido no tenía dueños. El partido no tenía financistas y por ende no se respondía a dueños. Eso me interesaba. En segundo lugar, colocaba la ética en el centro de la función pública y eso es fundamental para que nuestro sistema democrático tenga credibilidad. Tiene un corazón social muy fuerte, siempre lo ha tenido. Yo soy hijo del Estado Social de Derecho. La primera casa de mis padres fue una casa de limbo. Mis padres estuvieron en educación pública, mis hermanos también. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica y luego, porque lógicamente convocaba en ese momento toda la agenda de derechos humanos y la agenda de los derechos de la población LGTBIQ, de quien yo formo parte y bueno, de alguna medida, gracias a los movimientos sociales y gracias también al Partido de Acción Ciudadana, el día de hoy estoy feliz y legalmente casado. Bueno, ahora, varias cosas, Fabián. Quizás en muchos de los programas que hemos hecho, principalmente cuando hablamos del tema político, había un cuestionamiento muy de fondo en el sentido de la apatía y principalmente de una generación que le interesan otras cosas lejanas casi que totalmente de la actividad política como tal y de esa cosa romántica que además atrae o ha atraído a muchos a la actividad política. ¿Cómo está el PAC en este momento? Porque así como lo atrajo a usted en su momento, hace ya casi 20 años, ¿todavía ese ejercicio es atractivo para alguna gente? ¿La renovación ha sido fácil dentro del mismo partido? No. Para nada, ha sido una situación difícil, sobre todo después de las elecciones del 2022. En las elecciones del 2022, la ciudadanía envió un mensaje absolutamente claro y contundente al partido. Ustedes no van a estar ni en la Asamblea Legislativa ni en el Poder Legislativo. Ahí nosotros teníamos dos retos enormes. Lo primero era organizar el partido para que financieramente tuviera sostenibilidad hasta el año 2026, ruta que estructuramos y ruta que nos ha funcionado. Había también un hito muy importante que era cumplir con lo que se señaló por los tribunales de justicia hacia el partido. En este momento hemos pagado casi 500 millones de colones, el 80% de esa deuda en este periodo, en periodo en donde el partido no tiene representación, todo de donaciones, más de 1.800 donaciones, más de 800 personas donando, porque el partido no tiene dueños. Y luego, claro, la discusión política que teníamos que tener de fondo de cómo llegamos acá, cómo rompimos el bipartidismo y somos ahora una agrupación que no tiene ninguna representación. Eso se dio a través de un congreso ideológico profundo, largo, que duró 6 meses, con 2 fines de semana en plenarias, que sacó toda una nueva sombrilla ideológica y programática con la que buscamos convocar a la ciudadanía. ¿Cuál es el reto ahora? El reto ahora es, no solamente del Partido de Acción Ciudadana, sino de todos los partidos, poder convocar a la juventud, poder convocar en general a la ciudadanía. La apatía es nuestro enemigo número 1, la indiferencia. Sí se nota. Es decir, ustedes lo sienten en la calle o en la actividad política. Sí, claro, y por supuesto que los partidos políticos tenemos nuestra responsabilidad en esto. Y son todos, no es el PAC. No. Digo, pero le pregunto a ustedes porque pues han estado cerca y en este proceso nuevo para el PAC, digo nuevo para este proceso. Si la gente sí responde, no me interesa, o no, es que usted ya no me interesa, no es que los políticos son corruptos, ¿verdad? Porque la generalización es parte de también. ¿Eso se nota? Sí, yo lo noto, yo noto una apatía. Nosotros tenemos y nosotras tenemos que trabajar decididamente, con ahínco, con muchísima humildad, porque el partido tras las elecciones del 2022 tiene que tener humildad para conectar con la ciudadanía, pero lo hemos hecho antes, pero lo hicimos en el 2002 cuando don Otón Solís convocó un montón de agendas, creó una convergencia y nació el partido, pero lo hicimos en 2010 cuando don Otón se fue a dar clases fuera del país y quedó el partido liderado por don Luis Guillermo Solís, y ahí de nuevo volvimos a convocar un montón de sectores, pero lo volvimos a hacer nuevamente en el 2018. Entonces es algo que el partido ha hecho, no quiere decir que le vaya a ser sencillo, pero sí siempre hemos sido un partido que hemos convocado y conversado con la ciudadanía sin clientelismo, sin populismo, sin demagogia,
magia, sin posverdad. Vamos a intentar nuevamente hacerlo con la mejor propuesta que va a tener la ciudadanía en sus manos, con la mejor candidata que tiene la oferta electoral. Yo eso se lo puedo confirmar acá. Entonces vamos a salir a la calle con amor por el país, diciendo cuáles han sido nuestros errores, dónde nos hemos equivocado, pero también cuáles han sido nuestros aciertos, convocando a las juventudes, a las personas ambientalistas, convocando a los distintos sectores, defendiendo nuestra democracia, nuestra tan amada democracia, pero sobre todo, y lo más importante, conectando con la gente y logrando que las instituciones le resuelvan a la ciudadanía para que se acabe esta noche oscura de demagogia y populismo. A propósito, ¿qué es de don Otón Solís? ¿Él ya ha apartado completamente o ustedes creen que en algún momento, si varias veces fue el líder que concentró tantos sectores, no es bueno volver a golpear la puerta? Don Otón Solís está en el partido, don Otón Solís continúa en el partido. Si don Otón Solís se va del partido, yo me voy del partido. Don Otón Solís es nuestro compañero fundador. Don Otón Solís es un hombre con altura de miras indiscutible, es un gran estadista, fue un gran líder y es ahora un compañero más como es don Luis Guillermo Solís o como es don Carlos Alvarado. Nos merecen todo el respeto del mundo los dos señores expresidentes. El compañero fundador nos merece todo el respeto del mundo, pero este partido no tiene propietarios. Somos un cardumen de personas grande, ya cada vez más creciente, que tiene pensamiento propio y entonces don Otón está en nuestras filas, es nuestro honor. Pero usted me está diciendo, sí, muy bien que estén ahí, muchas gracias, pero es que aquí hay una generación que quiere hacer cosas nuevas. Porque entre otras cosas, don Fabián, responsabilidad tremenda, ¿es ahora o nunca? Es ahora, adiós. Es ahora o nunca. Si usted realmente ve los ejemplos que sobran en Occidente de cómo se está comportando el manual del autócrata, es realmente calcado. Y no se trata de ideologías. Podemos hablar de Hugo Chávez en Venezuela, o podemos hablar de Meloni en Italia, o podemos hablar de Bukele en El Salvador. El manual es calcado. Ataque a la institucionalidad, ataque a la prensa, ataque a la universidad. En este caso aquí se le pasó la mano. Ataque al fiscal, ataque a la Contraloría, ataque a los jueces, ataque a quién no ha atacado el presidente. Entonces, lo que nos jugamos, y aquí usted hablaba de doble postulación, sí. No sé si me permite contestarle algo ahí. Usted es el invitado. Gracias. Lo que nos jugamos el próximo cuatrenio es realmente nuestro sistema democrático. Esto lo invento yo, no para nada. Lo dicen abiertamente, Pilar Cisneros lo dice a todo galillo. Necesitamos 40 diputados. Y usted le pregunta, ¿para qué? ¿Para qué necesitan 40 diputados? Para cambiar la Constitución. ¿Qué le quiere cambiar a la Constitución? No que la Constitución sea perfecta. ¿Qué le quiere cambiar a la Constitución? Que haya reelección inmediata. Acuérdese de mí. Acuérdese de mí. Así empiezan, reelección inmediata, y terminamos en reelección indefinida. Los próximos 4 años, el próximo cuatrenio, 14 de las 24 magistraturas van a reelección. Con 40 diputados usted la cambia. Después esos magistrados cambian los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y se acabó. Por eso es importante la doble postulación, porque la Asamblea Legislativa próxima, como nunca antes, va a tener en sus manos el futuro de la democracia. Que no es mala la reelección porque sí, o sí. La reelección no es mala porque es que es mala. No, por supuesto que no. Y si usted me pregunta, ¿la reelección consecutiva es mala? No. Si usted está haciendo... Si el gobierno lo hace bien, premienlo con otro periodo. Correcto. Si lo hace mal, sáquenlo. Como cardumen político, nosotros proponemos esto sobre la mesa. Aquí están nuestros planes. Y tenemos una oportunidad de 4 años. Y en 4 años damos los frutos. Y en 4 años manejamos una pandemia basados en ciencia y evidencia. Y en 4 años ponemos a la gente en el corazón. Y en 4 años saneamos las finanzas públicas. Entonces, llámese X o Y, el señor o la señora que esté. Si la ciudadanía no le parece, el señor o la señora se va para la casa y se acabó. Y si a la ciudadanía le parece, tiene 4 años más, y después de esos 4 años se va para la casa y se acabó. Sí, punto. Sí, porque candado, porque el país tiene que tener la capacidad de renovación, y porque es demostrado que los sistemas presidencialistas, en donde hay reelección indefinida, diatriban en una autocracia, y muchos de ellos terminan en una dictadura. No, eso sí está demostrado. La permanencia de un gobierno cambiando todo a su antojo tampoco. Pero sí quería resaltar eso, porque obviamente también de quienes hemos escuchado aquí en este mismo programa el cuestionamiento de la reelección,
cuestionarla solo porque en este momento hay un interés marcado del actual gobierno y de por lo menos de sus voceros de cambiar la Constitución para la reelección. Bueno, si a la gente le gusta el gobierno, pues que siga, si no, castíguelo y que se vaya para la casa. Una reelección. Una reelección. Una reelección. Eso sí estamos de acuerdo. Una reelección. Bueno, ahora sí, don Fabián. Hablando del Partido Acción Ciudadana, y usted dijo ahora, es que nosotros estuvimos en la pandemia, etcétera, etcétera, y la atendimos de esta manera. Tienen una responsabilidad incluso compleja en el sentido de que ya fueron gobierno. Y la pregunta que obviamente, y ya me imagino que me la harán a través de las redes sociales y a través de nuestro teléfono, el 7003-1234, es, ¿qué hace que las cosas sean distintas ahora? Si ya gobernaron, ¿qué hace que ahora entonces doña Claudia esté anunciando que con ella las cosas iban a ser mejor? Como nunca antes, hoy estamos preparados y preparadas para gobernar. Como nunca antes. Hemos tenido 8 años de gobierno, 25 años de historia. En esos 8 años de gobierno se hicieron grandes cosas. En esos 8 años de gobierno, don Luis Guillermo Solís hizo la inversión en educación más alta. Llegó a 7.8% del PIB. Ahora está creo que por debajo del 5%. En esos 8 años de gobierno se hizo inversión en infraestructura médica. En esos 8 años de gobierno se hicieron cosas que son simbólicas, como por ejemplo aperturar los comedores estudiantiles los 365 días del año, porque hay familias que mandan a sus niños a las escuelas y ahí es a donde comen. En 8 años manejamos la pandemia basados en ciencia y evidencia y salvamos a miles de vidas de personas costarricenses. Saneamos las finanzas públicas, un tema que tenía 30 años sin colocarse y permite tener números macroeconómicos ahora importantes, pero también haber salvado a un montón de familias del abismo horrible de la pobreza. En 8 años hicimos una inversión en infraestructura que ahora este gobierno, como si no existiera nada, como si ellos hubieran llegado y antes de esto era un lote baldío, Costa Rica. En 8 años se dejaron los proyectos listos para que los ejecutaran, listos. Eso no es para que le aplaudan al PAC, porque es la obligación de los gobiernos es hacer. Eso no es para que lo aplaudan al PAC, eso es que nosotros ya en 8 años hemos hecho. Nos equivocamos, por supuesto, es un gobierno de humanos, se equivoca este gobierno y se equivoca cualquier gobierno. Hemos reconocido las equivocaciones. Nuestro tercer congreso tiene casi un capítulo completo en donde desmenuzamos los errores que hubieron, pero también se tomaron decisiones difíciles y que fueron absolutamente impopulares. Yo nunca, y me he hecho la tarea, nunca he visto un gobierno en Occidente que pase una reforma fiscal y sea reelecto. Nunca. El tema de impuestos no es un tema popular ni aquí, ni en Suiza, ni en ningún lado. Y nosotros gobernamos con responsabilidad, primero patria que partido, poniendo por delante al país sin importar el costo político que esto iba a tener. Ahora hemos asumido nuestros errores, tenemos los perfiles necesarios para gobernar, tenemos una candidata solvente profesionalmente, con una gran carrera en la empresa privada, con un paso por la función pública que fue un paso disruptivo con grandes proyectos. Tenemos también un partido que ha hecho una construcción y con humildad decimos que nos hemos equivocado y no damos por contado ningún voto en la bolsa, ni uno solo. Vamos a salir a la calle para que con humildad le conversemos a la ciudadanía qué se hicieron en esos 8 años, dónde nos equivocamos en esos 8 años y con esa humildad decirles otra vez ponemos sobre la mesa un gobierno decente, responsable, costarricense, amoroso, que pone a la gente en el centro. Porque alguien dirá también entonces, si fue tan bueno, ¿por qué en el 22 los castigaron tan feo? Ni un solo diputado, si ese castigo está producto de ese error que ustedes dicen que reconocen, porque si fue tan bueno, ¿por qué la gente no le caminó? Por una cuestión multicausal. En primer lugar, teníamos un desgaste lógico de 8 años, entonces pensar en un tercer periodo era todo un reto, ¿verdad? Se tomaron decisiones, como le digo, impopulares, difíciles, pero responsables. No me imagino cómo algún gobierno hubiese podido aprobar una reforma fiscal. Paréntesis, aprobamos algo tan importante como una reforma fiscal con 10 diputaciones y este gobierno dice que no puede
puede hacer nada porque no le alcanzan los diputados. Nosotros teníamos la misma cantidad y sí hicimos cosas, ¿verdad? Entonces, aprobamos... El arte de la negociación. Bueno, es que ayer leí un post brillante que decía, el progresismo que sirve es el progresismo que gobierna, y para gobernar hay que unir, porque para ir y pegar 4 gritos pasa lo que está pasando ahora, que no hay un solo proyecto. Entonces, eso, sumado a que tampoco nosotros lo disimulamos, hubo un desencuentro ideológico interno, eso fue público y notorio, hubo una discusión interna muy acalorada sobre nuestras posiciones ideológicas. Tardamos 8 meses en dar esta discusión a lo interno, sin un 5, con el partido obviamente en crisis, la dimos responsablemente, y yo le puedo decir a usted con orgullo, con humildad y con orgullo, no hay un solo liderazgo consolidado a nivel nacional que haya renunciado al partido, los liderazgos territoriales no han renunciado al partido. El sábado pasado completamos la renovación de estructuras. Usted ve partidos políticos de este país bien importantes que están todavía batallando con asambleas cantonales. Nosotros ya terminamos cantonales, ya terminamos provinciales, ya establecimos la Asamblea Nacional, ya elegimos las autoridades nacionales por los próximos 4 años. Yo fui reelecto por 4 años más, ya ratificamos la candidatura de doña Claudia. Estamos haciendo nuestra tarea. Tenía que meterle el dedo a la llaga a la Liberación Nacional. Bueno, usted pues... Las 2 de la tarde y 30 minutos. Voy a cumplir un compromiso, don Fabián. Él es Fabián Solano, que es el presidente del Partido de Acción Ciudadana, invitado hoy después de la jornada del fin de semana, y obviamente que nos queda mucho por conversar de la candidata, de doña Claudia, obviamente del sistema político nuestro, que en este momento está para algunos en una crisis tremenda, de los partidos en general, y no solo aquí en Costa Rica, a nivel internacional, los partidos políticos ya no son en la gran herramienta. Seguramente algunos dirán, ¿y entonces por dónde va la idea? Algunos pensarán en caudillismos, en liderazgos, en personas y no en partidos. Pero es muy interesante. Además, don Fabián, que no le he preguntado su profesión, ahora vamos a hablar de eso. Creo que vale la pena que lo conversemos también. Estos mensajes, ya volvemos. Por Extra Radio. Diario Extra llega hasta su casa o negocio. Siento Extra, hoy el tema es político, como todos los lunes, además del análisis que hacemos con los expertos de los candidatos a la presidencia de cada uno de los partidos. Este trabajo está largo, porque cada vez tenemos más posibilidades, porque obviamente también hay que pensar en quienes están aspirando a la Asamblea Legislativa, los mismos dirigentes de cada partido, todos tienen un criterio que queremos transmitir siempre. Todos los partidos, todos los sectores, sea cual sea, pasarán por estos micrófonos. No tenemos que responderle a nadie por nada distinto de entrevistarlos, escucharlos y que la gente saque su propia conclusión. Fabián Solano es el presidente del Partido de Acción Ciudadana, que no le pregunté al comenzar quién es Fabián Solano, porque yo dije, usted es muy joven. Sí, me dice 40 y algo de años, es todavía muy joven. Pero ¿quién es usted? ¿Por qué la política? ¿Y por qué? ¿De dónde viene usted? Muchas gracias. Bueno, festejo y aplaudo esa libertad de prensa que es más necesaria que nunca y que sé que hay muchas personas luchadoras que están dando esa batalla. Bueno, mi nombre es Fabián Solano, yo soy pues hijo de un padre, mi padre ya está muerto y mi mamá pues es adulta mayor, que crecieron en el área del sur de San José, en una pobreza, digamos, no abyecta, pero bastante importante. Soy hijo del Estado Social de Derecho. Mis papás estudiaron en las instituciones públicas, tuvieron su primer vivienda en el INBU, no como un bono, pero sí en este esquema tan humanista que tenía el INBU de prestarte a intereses sostenidos para que pudieras pagar una cuota real. Así fue la primera casa de mis papás. Mi papá trabajó en el Instituto de Seguros toda su vida y me inculcó desde muy joven que si nosotros no hubiéramos nacido en una sociedad como la costarricense, yo no hubiese tenido las oportunidades que tengo. Estudié en la Universidad de Costa Rica, estudié Ciencias Políticas, ahora estoy estudiando
estudiando historia cuando me da tiempo, igual en la U, pero más como un, digamos, ya como un disfrute. Disfruto mucho eso. Tengo una maestría en gerencia de proyectos. La política es una vocación que traigo desde muy, ¿Pero desde por muy qué? joven. ¿Por qué la política? O sea, ¿en su familia se habló de política mucho o nada? Mi papá me hablaba mucho de política, pero no participó nunca de política. Lo que sí me habló es de la responsabilidad ciudadana. Yo tuve un ejemplo muy lindo en mi papá. Mi papá fue un hombre muy honrado, muy trabajador, muy correcto con sus vecinos, muy correcto en sus formas, y entonces con su ejemplo me enseñó muchísimo y fue consistente toda mi vida en... gracias a nuestro esfuerzo y al Estado salimos adelante, gracias a nuestro esfuerzo y al Estado salimos adelante, y eso me marcó, porque realmente ahora que yo tengo otro discernimiento, puedo ver que efectivamente es así. Que tenía razón. Si hubiéramos nacido en algún otro país de la región, no tendríamos las oportunidades que hubiéramos tenido. Yo no tendría, digamos, la calidad de vida que tengo si no hubiera sido por este Estado. Lo estamos perdiendo, se nos está yendo de las manos. No es culpa de la ciudadanía, no es culpa de un partido político en particular, pero el sistema como tal le ha dejado de responder a la ciudadanía. La ciudadanía se molesta con justa razón, y ahí está el caldo de cultivo para un autócrata como el aspirante que tenemos ahora. Alguien dirá que ustedes la tienen muy complicada, ¿verdad? Digamos, el panorama político es complejo, pero tengamos en cuenta también que hay un partido político, que hay una tendencia que tiene 60% de popularidad, que aunque con todas las críticas que de hecho usted ha resaltado durante toda la entrevista, pues tiene el actual gobierno. Aún así hay un respaldo muy fuerte en la calle hacia el presidente, y digo, para ustedes va a resultar complejo golpear puertas cuando la gente está pensando en, no sé si es que les gusta el tipo de discurso. Jamás uno va a ver a doña Claudia Dobles levantando la voz. Nunca. No se la imagina confrontando con palabras salidas de tono, pero resulta que el escenario parece que eso es lo que exige. No sé si ustedes lo palpan así. Bueno, primero, una cosa que aprendimos en un lugar hace mucho tiempo: fuerte con las ideas, suave con las personas. Las falacias ad hominem no resuelven nada. Si usted y yo tenemos una discusión sobre un tema, es sobre las ideas, es sobre el fundamento científico, es sobre la ciencia de la que tenemos que basar la discusión, no sobre si usted X o Y o yo X y Y. Yo puedo comprender que a la gente le guste en alguna medida el estilo confrontativo del presidente. Me parece que el fin de semana pasado, cuando ya pasó, digamos, de la confrontación al insulto, ya a las palabras soeces, digamos, a las que yo no podría repetir en radio, ¿verdad? Pues ya discurre hacia la vulgaridad, hacia la cantina, ¿no? Yo puedo comprender que la gente esté molesta con las instituciones. El 80% de las personas de este país ganan, creo que menos de 600,000 colones al mes. ¿Cómo no vamos a estar molestos si no hemos logrado poder paliar la pobreza y darle a las personas oportunidades? Si ese sistema que mi papá defendía y que yo defiendo no le está respondiendo a la gente que viene atrás. Como dijo Michelle Obama, una vez que uno pasa por la puerta de la distribución de la riqueza, debe ensanchar esa puerta, no hacerla más angosta. Entonces sí, el gobierno tiene esos niveles de aprobación, pero por decir, no por hacer, como dijo doña Claudia un día de estos. ¿Qué ha hecho? Si no ha hecho absoluto, no tiene un solo proyecto, no han terminado siquiera los proyectos que nosotros les dejamos ya avanzados, que son políticas públicas que vienen también de gobiernos anteriores, y hay que decirlo con generosidad. Entonces, no ha hecho nada. Tiene 60%, bueno, creo que ya son como 50 y tantos. Sí, los tiene él, no son necesariamente transferibles a su pupila. Eso es un reto político también que han tenido los gobiernos hiperpersonalistas, que cuando ya el candidato es otro, pues le tiene una dificultad. Ahora lo que nos comentan es que a su mejor estilo, bien irresponsablemente, planea esta semana renunciar. No sé si será así o no. Es decir, planea dejar votada la presidencia de la República, lo cual me parece escandaloso. Tienen ellos también un reto en buscar en Laura Fernández una buena candidata. Considero que no lo es, y considero que no le es tan fácil. ¿Por qué no lo es ella? Transferible. ¿Cuáles son sus ideas, aparte de gritar?
que ha planteado. Es que nosotros tenemos de estar conversando con doña Claudia un mes, y si usted revisa, doña Claudia ya tiene propuestas concretas para problemas concretos. Que digamos, aparte de gritar, ¿qué más nos ofrecen? Es que si ya tuvimos 4 años en donde no pasó absolutamente nada más que un clima de entrampamiento, de enfrentarnos, de pelear a la familia costarricense. Yo comprendo de nuevo que esa forma de conversar del presidente le haga eco a muchas personas que están molestas, y yo comprendo perfectamente que si en el 2026 el gobierno no continúa, como espero que no continúe, la transformación de las instituciones debe ser profunda, debe ser una transformación que acerque a las instituciones a las personas, porque si no el proyecto va a volver en 2030, como pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tenemos que solucionar eso, pero ¿por qué por esa vía? Tenemos mejores maneras de hacerlo. Las personas costarricenses hemos habitado una sociedad pacífica, de encuentro, de convergencias, de negociación. Ahora, don Fabián, me lleva a la pregunta que quería hacerle antes incluso de que fuéramos al corte comercial. Y es que en efecto esa popularidad, que está bien, 50 y algo, 60%, es muy alta, la del presidente Chávez en este momento. Y me llevó a la pregunta en torno a los partidos. Digo, la responsabilidad de ustedes, el reto que tienen es gigantesco de romper ese actual sistema político como nos está funcionando, pero es que es el sistema como está actual. Es decir, no es el partido, no son los partidos, es Chávez, es como el líder. Y por eso le voy a insistir, don Fabián, en esta pregunta. Yo sé que doña Claudia Dobles, la candidata del PAC, no va a ser una mujer que vaya a gritar en los debates. Ya me quiero imaginar cómo irán a hacer, pero no me la imagino a ella. Sin embargo, no sé cómo preguntarlo, si el talante da para el contexto actual, más allá de si es buena o no candidata, que yo le he escuchado con mucha atención a usted, destacando los valores que tiene ella como candidata. Es que es el contexto. Si, y permítame, y esto lo hago con todo respeto, si la decencia tiene camino. Tiene que tenerla. Es que no puede ser posible que las personas en este país, demócratas y decentes, validemos y bajemos al nivel en el que está él y comencemos a discutir como en una cantina, porque ahí nos gana. Ese es su terreno, el terreno de la vulgaridad, el terreno del enfrentamiento. Ese es su vulgar terreno. Cuando él se aminoriza ahí, lo que nosotros tenemos que hacer, también lo dijo Michelle Obama una vez, es elevarnos, elevar el discurso, elevar la discusión. Ahora, el gran reto está no en cómo acallamos su vulgaridad, porque tiene eco en la ciudadanía y lo comprendemos. El gran reto está en cómo entablamos otra vez un diálogo con la ciudadanía, que sí que sea frontal, que sí que sea sincero, que sí que sea directo, que sí que conversemos sobre que la Contraloría ha tenido, digamos, sus roces con todos los gobiernos, con el de doña Laura, con el de don Oscar, con el de don Luis Guillermo, con el de don Carlos. Yo fui viceministro y la Contraloría, digamos, es un ente contralor, que es un ente contralor que muchas veces uno dice, Dios, pero bueno, vamos con paciencia otra vez. Hablemos sobre la Contraloría, sí, perfecto, hablemos sobre el sistema democrático, hablemos sobre la elección a las diputaciones, hablemos sobre el Poder Judicial, pero hagámoslo en el marco de la Constitución. La Constitución política es la que dice que su vida es, por ejemplo, inviolable, que su propiedad privada es inviolable, que el agua es un derecho humano. Esa misma Constitución define los mecanismos para que conversemos sobre lo que no está funcionando, sobre lo que no se actualizó. Tenemos instituciones del siglo pasado que no responden ni a las dinámicas de comunicación, ni a las necesidades de la ciudadanía, ni al ritmo de los tiempos, ni a nada. Entonces hay que actualizar esas instituciones y tenemos que acercarlas a la gente. Entonces el reto no está en ver quién grita más alto. El reto enorme, coincido con usted, enorme, está en ver cómo conversamos con la ciudadanía de manera franca, transparente, directa, pero respetuosa, demócrata, con amor a este país. Ustedes tienen claro que solos no llegan, ¿verdad?
Correcto. Pero no, y entonces, ¿cómo va ese camino de alianzas? Vamos a ver, nosotros solos nunca hemos llegado. Nosotros siempre hemos llegado rodeados de un montón de sectores y de un montón de agendas. El partido, desde que se fundó, siempre ha estado convocando un montón de agendas y un montón de actores. Por eso siempre el partido ha tenido al inicio unos números en las encuestas bajos. Por eso nosotros no tenemos, digamos, una base electoral consolidada enorme, porque nunca tampoco hemos respondido al clientelismo. Se hicieron inversiones gigantes en el gobierno de don Carlos Alvarado en la región Chorotega. Ya tendrá doña Claudia tiempo de explicarlas, pero nunca fuimos a Guanacaste a decir, mire, vea, es que para abrir este acueducto, para hacer esta asada, para hacer esta inversión en agua en Guanacaste, usted tiene que votar por el PAC. Eso nunca lo hemos hecho. Entonces, solos nunca hemos llegado. Siempre hemos tenido que convocar un montón de gente y que conversar con un montón de gente. Esta vez volveremos a hacer lo mismo. Esta vez hemos conformado una coalición en la formalidad, no una coalición de 5 partidos que dicen, aquí me pego, y al día siguiente se va uno porque no le dieron la diputación. No, en la formalidad estamos esperando a que el Tribunal Supremo de Elecciones nos diga si está ya inscrito en forma. Lo más importante de ahí, no se trata solamente de sumar a los compañeros y compañeras de ADN y conformar entonces Agenda Ciudadana, sino se trata de demostrar que pudimos gobernar sumando, con 10 diputaciones nada más, sumando desde la Asamblea Legislativa, que pudimos hacerle frente a una pandemia sumando, a pesar de que fue súper dolorosa para todos y para todas, y que ahora en periodos preelectorales tenemos la capacidad de comenzar a sumar ya, de comenzar a lograr encuentros, convergencias, como ofreció ya doña Claudia, lo puso como un compromiso desde las elecciones de febrero, desde ese momento, desde que se conozca la composición de la Asamblea Legislativa, trabajemos desde ese momento en todo lo que nos encuentra. ¿Quién no se encuentra en Ciudad Gobierno? ¿Quién no se encuentra en que necesitamos trabajar en movilidad urbana? ¿Quién no se encuentra en que necesitamos levantar el desastre que hizo esta administración en las escuelas al desconectarlas a todas para ofrecer nada? Sacaron a la Fundación Omar Dengo, que tenía sus oportunidades de mejora, pero nos pusieron nada, las desconectaron. Entonces, ¿quién no está de acuerdo en eso? Trabajemos en eso desde el 1 de febrero. De ahí, y comencemos entonces el 8 de mayo con una agenda, el 1 de mayo, perdón, con una agenda consensuada. Pongámonos de acuerdo. Pero es que eso no es lo que busca el rodriguismo, el chavismo, esta tendencia. Eso no es. Lo que busca son 40 diputados para pasar plancha. Eso no es una democracia. El mismo país en el que vivo yo es el mismo en el que vive usted. Le voy a dar un ejemplo. ¿Qué me encuentra a mí con don Fabricio Alvarado? Yo creo que no hay ni un tema. Yo estoy en las antípodas políticas de don Fabricio Alvarado. Él es de derecha conservador y yo soy progresista de centro izquierda. ¿Qué me encuentra con él? Absolutamente nada. Pero el país en el que él vive es el mismo en el que vivo yo. Y tengo que ir a su encuentro, y tengo que ir al encuentro de esas personas. Mi hermana, mi familia es una familia evangélica, tengo que ir al encuentro de estas personas. No se trata por el entrampamiento, pongámonos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. Hay muchas cosas obvias que todo el mundo quiere, que todo el mundo va a estar de acuerdo, y en lo que no estamos de acuerdo, trabajo, diálogo, para ponernos de acuerdo y sacar adelante. Usted dijo al comienzo de la entrevista que, en el 2022, cuando el país los castigó, ni un solo diputado y etcétera, lo que sabemos, de reconocer errores. ¿Cuál ha sido el principal error para usted, don Fabián, que ha cometido el PAC? Que rompimos los puentes de comunicación con los sectores que nos habían apoyado. ¿En qué sentido? ¿Eso qué es? ¿En qué sentido? Que no supimos conversar y discutir sobre la importancia de una reforma fiscal, porque realmente nos atropellaba la urgencia, porque el país estaba a punto del default, porque quien más hubiera sufrido en un default no son los percentiles de más ingresos, no la gente más rica. Esa gente no hubiera sufrido. Default es incapacidad de pago. Y default es quiebra. Sí, default quiebra. Es como en un hogar que usted diga, ya no tengo ni con qué pagar el agua. O sea, ya me cortaron el agua, no tengo con qué pagar. Quien más sufre eso son las personas en las poblaciones en vulnerabilidad, porque hay una población, y eso no está mal, que necesita de la ayuda del Estado, que necesita de una inversión social para poder mandar a sus hijos a la educación y salir adelante en las generaciones futuras. Entonces, quien más hubiera sufrido es esa inversión social. Nosotros y nosotras pasamos
la reforma fiscal, enfrentamos una pandemia y entregamos más bonos de vivienda que este gobierno, que este gran gobierno de 70 puntos porcentuales de aprobación, y invertimos más en inversión social que esta administración, con esa estrujazón fiscal. No despedimos un solo empleado público, no vendimos una sola institución pública. Entonces, sí, tenemos un reto enorme. Rompimos puentes de comunicación con sectores que nos habían apoyado sin saber explicar tal vez, sin saber conversar tal vez, cuál era la importancia de las medidas que están teniendo. Eso se convierte ahora en nuestro mayor reto, porque tenemos que ir, como le digo, con humildad, a tocar la puerta y a decirles: esto fue lo que hicimos y lo hicimos por estas razones. Me llama la atención finalmente, don Fabián, que dentro de los errores no esté lo de la multa y lo de la estafa y eso. ¿No lo consideran error? Pues, por supuesto, y lo consideramos error, y aquí le voy a decir una verdad. Usted puede conversar con un sector del partido que piensa que no, que piensa que las sentencias del Tribunal de Justicia, de los tribunales de justicia fue una sentencia injusta, pero el partido ni siquiera la apeló, porque en democracia las sentencias se acatan, punto. Entonces, podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo. No se puede estar de acuerdo con el fiscal cuando a mí me gusta y cuando no, como el presidente, que pasa atacando al señor fiscal de la República, que es un gran fiscal, pero cuando le desestima 30 o 40 causas, que ya se las desestimó, ahí no dice nada el fiscal, solamente dice cuando le avanzan, pero las que le desestima no. Entonces, nos puede gustar o no nos puede gustar la sentencia, pero no se acata. Y esa sentencia, que eran 327 millones de colones, más intereses, que los intereses van más de 327 millones extra, es decir, más del 100%. Nosotros, sin un solo diputado, hemos hecho pagos por casi 500 millones de colones. Entonces, si yo a usted le debo 100 y ya le pagué 80, tengo más cara de que voy a pagar o de que no voy a pagar. Sí, ¿y cómo se van a sostener con tanto pago? Como nos hemos sostenido, porque somos muchas personas donando poco. Porque hacer política es caro. Carísimo, pero lo que pasa es que nosotros nunca hemos sido un partido de grandes lujos tampoco. Nosotros desde que empezamos con la gente donando las camisetas, con la gente donando las banderas, con la gente donando el arroz con pollo para las asambleas, con la gente donando la comida para las mesas. Eso está en el ADN del PAC, eso está en ese ADN que nuestros fundadores pusieron. Nosotros no hemos necesitado nunca, a diferencia de otros partidos, alquilar una caravana de 3 carrotes grandotes para que ande la candidatura, o alquilar escoltas o grandes casas de campaña en barrios caros. Eso no es. Entonces, lo que pudo haber sido antes una modestia que a nosotros nos hace sentir orgullo porque no despilfarramos los fondos públicos, es ahora una ventaja porque no somos tan caros de mantener. Pero además tenemos de a dónde han salido el dinero que nosotros hemos donado. Tiene que ser de patrimonio del partido, no puede ser, no es dinero público. ¿De dónde? De una cardumen enorme de personas que le dan la cara. Nosotros tenemos alguna certeza de que en el año 2026 vamos a regresar a los espacios públicos. Por supuesto que no. Si vea lo que nos pasó en 2022. Entonces nosotros estamos pagando por cálculo del 2026. No tenemos nada seguro. ¿Por qué pagamos? Porque somos personas decentes que damos la cara y que atendemos las sentencias de los tribunales de justicia. Si algo tiene usted, don Fabián, finalmente es que está apasionado con este tema político. ¿Se le nota? Amo a mi partido, amo a mi país. No se le nota. Amo a mi país. Ajá. Yo me siento, de hecho, mis perfiles de redes dice enamorado de Costa Rica. Yo estoy enamorado de Costa Rica. Me siento profundamente afortunado de haber nacido en este país. Se lo digo con la mano en el corazón. Me siento muy afortunado de haber tenido las oportunidades que tuve. Primero patria que partido. Después de eso entré a un partido político en donde sin apellido, sin capital, he logrado ir aportando con mis ideas, he logrado que mis compañeros y compañeras me escuchen, he logrado también formar parte de un gobiernos honestos, decentes, hemos gobernado con honestidad y construido democracia. Este país se merece tener un gobierno decente y vamos a dejar la piel en eso. Él es don Fabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana.
como se dan cuenta ustedes, había muchos temas y nos quedan todavía muchos temas, que de hecho, y ya la invitación formal para que doña Claudia Dobles esté en este programa también, ya en algún momento estuvimos a doña Laura Fernández, mucho antes del proceso actual, que creo que vamos a tener que cumplir esa otra tarea, y obviamente Juan Carlos Hidalgo y todos los candidatos que ya de manera formal ya están sobre la mesa como candidatos. Está empezando. Está empezando, invíteme todas las veces que usted guste, yo voy a venir. Doña Claudia, con toda seguridad, por supuesto, va a venir. Atenderemos a todas las personas, a todos los medios de comunicación, y yo realmente espero que los partidos de corte demócrata en este país, que son la mayoría, que las personas que entienden sobre la importancia de que nadie, no se trata de este presidente, se trata de cualquier persona, nadie tiene que acaparar todo el poder. Si usted me apura, ni en ninguna relación, ni en las relaciones de pareja, ni en las relaciones de familia, nadie tiene que concentrar el poder. Yo realmente espero que esas personas le den un gobierno decente a este país. Y si le damos cuerda, nos da una hora más aquí. No, Fabián, que le vaya bien. Gracias. Muchísimas gracias, se lo agradezco. Fabián Solano es, repito, presidente del Partido de Acción Ciudadana, hoy como invitado a nuestro programa de política aquí en Asiento Extra. A ustedes, muchas gracias, que pasen una feliz tarde. Nos encontramos mañana, 5 de la mañana, aquí a través de esta frecuencia 92.3 FM de Extra Radio, cumpliendo un año al aire, solo un año y todo lo que falta. Esto apenas empieza. 2:56, adiós.